Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más. Vamos a concluir este día. Termina nuestro nivel 1, la sesión número 5. El título de la enseñanza en este día es El precio de su deleite. Vamos a estar concluyendo en este día la serie que es El amor de Dios, y el título de este día es El precio de su deleite. Usted es el deleite de Dios. Se recuerda que hablábamos el domingo pasado, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, donde dice, porque habéis sido comprados por un precio muy alto. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 44, donde decía, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hablábamos de que ese Jesucristo, que vino y vendió todo lo que tenía y compró este mundo a un precio muy alto, porque encontró un tesoro, y ese tesoro es usted, la iglesia. Entonces, ¿qué le costó a Jesucristo para comprar su deleite? ¿Qué es usted y yo? Miren lo que dice Juan capítulo 10, verso 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Efesios capítulo 5, verso 25, se recuerda donde decía, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó. Él tomó la decisión por ese amor tan grande que Él tiene y que tenía por su delicia diaria. Vamos a entrar rapidito en el libro de Mateo capítulo 26, del verso 36 al 50. La noche antes de su muerte, Jesucristo hablando. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Hay algo que aprendí recientemente que quiero compartirlo con todos ustedes. Esa palabra Getsemaní, yo sé que muchos hemos oído que se dice el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Pero esa palabra, no sé si la voy a pronunciar correctamente, pero voy a tratar. En hebreo dice Gashmaní. Y esa palabra en hebreo significa como la compresora de aceitunas. Eso significa esa palabra, Gashmaní, que es una compresora que está poniéndole presión a las aceitunas para que salga el agua y que salga el aceite. Y abajo tienen un recipiente donde cae el agua y cae el aceite. Y el aceite se queda arriba y el agua se queda abajo de ese recipiente. Y ahora en día sabemos que el aceite de oliva es algo bien carísimo. Jesucristo eligió ese lugar que se llama el jardín de Getsemaní. Pero en realidad no es un jardín de flores, sino que es un lugar que está cuidado, está con guardia. Alrededor tiene, porque ese es un negocio de alguien que produce aceitunas y que hace aceite, que produce aceite para venderlo, y ahí tiene su equipo de trabajo. Tiene paredes alrededor. Y ese lugar fue el que Jesucristo escogió para ir a orar. La última noche, la noche antes de él ser muerto de la manera que lo mataron a él. Mire lo que dice.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuántos de ustedes saben de que a veces nosotros quizás lo hemos hecho, exageramos a veces cosas, pero la palabra de Dios, la Biblia, no exagera nada? La Biblia es la verdad. Y aquí donde está diciendo es donde dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No está exagerando, porque lo que está diciendo es la verdad. Él estaba angustiado, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice. El verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Siento que me muero, siento que me voy a morir, siento algo terrible, porque algo terrible me va a pasar. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que le iba a suceder. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre, ayúdame, ayúdame, porque esto está difícil. Yo no sé si yo pueda solo sobrellevar este peso. Yo no sé en este momento si esta gente merezcan que yo haga este sacrificio por ellos. Esto está difícil, pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy dependiendo de ti. Algo bien peculiar, que el Evangelio del libro de San Lucas es el único que habla de eso. Es el único que menciona en los 4 evangelios. Él es el único que menciona esto. En el libro de Lucas, el capítulo 22, el verso 44, algo que ninguno de los otros evangelios menciona, dice: y estando en agonía, Jesucristo oraba más intensamente, porque estaba pasando algo bien difícil. Y era, dice, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanto el estrés, la presión, le estaban presionando. ¿Se recuerdan lo que le dije que significa Getsemaní? Lugar de presión. Es donde ponían las aceitunas. Cuando fui a Israel, visité un lugar donde tienen una piedra, tienen una cosa así como una, ¿cómo le diré? Como un pozo, y ahí ponen las aceitunas, y hay una rueda de piedra que la hacen que dé vuelta alrededor, y esa piedra está deshaciendo las aceitunas, le está arrancando la cáscara, y está saliendo el agua y está saliendo el aceite. En ese momento que Jesucristo estaba recibiendo toda la presión del mundo, del pecado del mundo,
estaba recibiendo toda esa presión porque él sentía que humanamente no lo podía hacer. Dice que su sudor, dice, era como gotas de sangre. Se mezclaba el agua con el sudor con su sangre. Y muchas personas, médicos, han dicho que eso es imposible, que no es posible. Muchas personas personas que estudian la palabra de Dios dicen, eso no es posible, que alguien pueda sudar sangre. Déjeme compartirle algo que escribió un médico, y este médico explica qué fue lo que sucedió en el Getsemaní. Este es el doctor Truman Davis. Dice, la pasión física de Cristo, dice, empezó en el Getsemaní. De los muchos aspectos de su sufrimiento, uno que es de interés fisiológicamente particular es el sudor sangriento. El único que habla de esto es en el libro de San Lucas. Es el único evangelista que hace mención de este incidente. Los eruditos modernos han hecho toda intención imaginable para descartar el fenómeno del sudor sangriento, bajo la impresión equivocada de que simplemente no sucede. Se pudieron haber ahorrado sus tremendos esfuerzos consultando la literatura médica, aunque muy raro. El fenómeno de la hematidrosis está muy bien documentado. Se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo, una en la cual se provoca en el organismo la ruptura de los capilares en las glándulas del sudor. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Este solo proceso pudo haber provocado una marcada debilidad y hasta un posible estado de shock en el Señor Jesucristo. Vamos rápidamente al libro de Mateos, capítulo 26, el verso 45, donde dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Sigamos leyendo en el verso 57 del mismo capítulo 26 de Mateo. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, dice, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Él estaba hablando de él, que él iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, eso de que rasgó sus vestiduras, dice, se enojó, se puso pero furioso. Dice, que rasgó sus vestiduras, dice, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Yo no sé si alguna vez le han escupido su rostro a usted. Yo sé que eso no duele físicamente, pero ¿sabe qué? Es que la creación le haga eso al Creador, que le escupan su rostro. Y dice, oiga bien, entonces le escupieron en el rostro, dice, y le dieron puñetazos. Le dieron puñetazos, lo golpearon. Y dice, y otros lo abofeteaban. Por usted y por mí. Por usted y por mí. En ese momento él estaba pensando en su delicia diaria. En ese momento él estaba pensando en ese especial tesoro que es usted y yo. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Continuemos ahí, el verso 22 y el 26. Al 26, perdón. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esos hombres, esos soldados que azotaron a Jesús, era una compañía, así se le dice, un grupo de soldados que se preparaban específicamente. Esa era su técnica. Esa era la técnica de esos soldados. Era de que cuando había que azotar a alguien, llamaban a este grupo de soldados. Porque ellos usaban un látigo que tenía, por decir así, entre 7 a 10 correas de cuero. Y al final de cada correa tenía como una pelota, así como una pelotita. Y en la pelotita tenía como uñas que eran de hierro, de mármol y de hueso. Que cada vez que ellos pegaban con ese látigo, esas garras se penetraban en la piel de esa persona y arrancaban pedazos de músculo, de piel, de nervios, de hueso. Esas personas, esos soldados se preparaban de tal manera. Déjeme explicarle cómo se preparaban ellos para poder ser parte de ese grupo de soldados. Se iban a donde estaban los árboles gruesos y los cortaban así hasta que botaban el árbol con esos látigos que cortaban el árbol hasta que el árbol se caía. De esa manera es que decían: ya estás preparado para ser parte de este grupo de soldados. Y esos soldados fueron los que azotaron a Jesucristo de esa manera. El verso 27 del mismo capítulo 27 de Mateo dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, desnudaron al Creador de todo este planeta Tierra,
Desnudaron a ese que diseñó todos estos colores tan hermosos que nosotros conocemos. Desnudaron a ese todopoderoso, a ese creador de todos los sonidos tan bonitos que nosotros podemos deleitarnos con ellos. Al que creó todos esos sabores que ahora nosotros nos deleitamos con ellos. Lo desnudaron, dice. Y se burlaron de él. Se burlaron de él. Lo escupían. Oiga lo que dice en el verso 29 al 30. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ese Dios que nos ama tanto, en ese momento lo estaban maltratando de una manera cruel, de una manera terrible. Él soportó todo eso porque dice, yo tengo un lugar para ustedes y yo quiero estar con ustedes y yo quiero que a donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Escupiéndole, se tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Agarraron una corona tejida de espinas y se la pusieron en su cabeza. Cuando fui a Israel, me acuerdo que fuimos a caminar, creo que fue al monte Getsemaní o al monte de Sinaí, alguno de esos dos, que andamos caminando. Me recuerdo que íbamos caminando por el monte y así cuando miré al piso vi unas flores bien bonitas. Y el guía turista que andaba con nosotros, le digo yo, qué bonitas flores. Y en el momento que las vi, iba a agacharme a agarrarle y me dijo, ten cuidado. Y le digo, ¿por qué? Y ya vas a ver, me dijo. Y vino y con una pluma levantó el bejuco y tenía unas espinas así de grandes. Y me dijo, se cree, me dice, que esto fue lo que usaron para hacer esa corona que le pusieron a Jesucristo, y esas espinas penetraron su cabeza por usted y por mí, por ese amor tan grande que Él tiene por usted y por mí. Lucas 22, el verso 63 al 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándolo o burlándose de él. Profetiza, ¿quién te golpeó? Dice, lo vendaban de los ojos, lo golpeaban y dice, si eres profeta, di quién fue el que te golpeó. Isaías 50, el verso 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me jalaban o me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las burlas y de lo que me decían. Marcos capítulo 15, verso 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. A las 9 de la mañana. Vamos a regresar de nuevo a lo que este médico explica de la crucifixión de Cristo. ¿Se recuerdan que les dije del doctor Truman? Él dice, el doctor explica lo que Jesucristo pasó en la crucifixión. Dice, el pesado brazo horizontal de la cruz fue atado a sus hombros. La procesión, dice, del Cristo condenado, 2 ladrones y la escolta
de seguridad de los romanos, encabezados por un centurión, inició su lenta jornada a través de la ruta que hoy en día conocemos como la Vía Dolorosa. A pesar del esfuerzo que Jesús hacía para caminar erguido, el peso de la viga de madera tan pesada, junto con el shock producido por la copiosa pérdida de sangre, era demasiado. Él se tambaleó y se cayó. La madera era áspera de la viga, le arrancó la piel deshecha y los músculos de los hombros. Él trató de ponerse en pie, pero sus músculos humanos habían sido forzados más allá de su resistencia. El centurión, ansioso de proceder con la crucifixión, escoge a Simón de Cirene, un espectador del norte de África, para cargar la cruz. Jesús siguió todavía sangrando y sudando frío. El sudor pegajoso del shock, las 650 yardas de camino, desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota, finalmente terminó. El prisionero nuevamente fue despojado de sus ropas, con la excepción del paño que le dejaron los judíos. Empieza la crucifixión. Esto es lo que está narrando este médico. A Jesús se le ofreció tomar vino mezclado con mirra, un leve analgésico para aliviar el dolor. Él rehusó tomarlo. A Simón se le ordenó poner la pesada viga de madera en el suelo, y rápidamente fue Jesús tirado de espaldas, con sus hombros contra el madero. El legionario sintió presión en la parte delantera de la muñeca. Tomó un clavo de hierro pesado y cuadrado y lo clavó profundamente en la madera. Rápidamente fue al otro lado del madero e hizo lo mismo, teniendo cuidado de no extender los brazos demasiado, sino que permitiera una cierta flexión en los brazos. Solo dejó de esta manera. El pesado madero fue levantado y en la parte superior se clavó un rótulo que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho, y con los dedos y con los pies extendidos y dedos abajo atraviesa otro clavo a través del arco de cada uno de los pies. Y la víctima, dice, Jesucristo es crucificado. Ahora imagínese usted esto. En este momento lo tiene en el piso así. Está crucificado en el piso. Tienen la cruz en el piso. Sus manos están así y sus pies están así, con los clavos allí. Ahora le han hecho un hoyo en la tierra. Levantan la cruz con Jesucristo clavado en la cruz y dejan caer la cruz en ese hoyo, y todo el peso del cuerpo de Jesucristo está siendo sostenido por los dos manos. Mira lo que sigue. En la cruz dice: mientras lentamente desfallece, poniendo más peso sobre los clavos en las muñecas, dice, un ardiente dolor insoportable se esparce sobre los dedos a través de los brazos hasta explotar en su cerebro. Los clavos de las muñecas estaban ejerciendo presión sobre el nervio mediano, grandes cantidades de nervios que atraviesan por la mitad de la muñeca y la mano, mientras Jesús se impulsa hacia arriba. Para evitar el tormento, el dolor inmenso, pone todo su peso en el clavo de sus pies y se impulsa hacia arriba. Una vez más sentía una agonía mordaz, pues el clavo traspasaba los nervios entre los huesos metatarsianos de sus pies. En este momento, otro fenómeno sucede. Mientras los brazos se fatigan, grandes olas de calambres pulsan sobre sus músculos, contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente.
Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire en los pulmones, pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración leve. Finalmente se acumula dióxido de carbono en los pulmones y en las vías sanguíneas. Los calambres disminuyen parcialmente. Un hisopo empapado en posca, el vino agrio y barato, que es la bebida común de los soldados romanos, es acercado a sus labios. El cuerpo de Jesús ahora se extingue y puede sentir escalofrío de la muerte correr por sus entrañas. Ante esta situación salen sus sextas palabras, posiblemente no más que un murmullo agonizante. Consumado es, dice. Su misión de redención se había completado. Por fin puede dejar que su cuerpo muera. Y todo esto, la Biblia lo expresa en palabras bien simples. Y le crucificaron. Vamos al libro de Romanos rápidamente. Capítulo 5, versos 6 y 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo. ¿Quién es el gozo de Dios? Usted y yo. Pero ¿sabe lo que Él hizo? ¿Sabe lo que Él hizo? Él hizo algo bien extremo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. No le importó llegar a la cruz. Pero dice algo que él despreció. Algo que él despreció, dice. Menospreciando, dice, el oprobio o la vergüenza. Como que le dio vergüenza de la manera que lo tratamos nosotros. Le dio vergüenza verse desnudo enfrente de aquellos que él había creado. Dice, no le importó la cruz, pero algo dice que le causó vergüenza, que dice que él no hubiese querido. Dice, menospreció, dice, el oprobio o la vergüenza que tuvo que pasar por su delicia diaria. De esta manera, Él nos propuso matrimonio. El gozo puesto delante de Él somos nosotros. Él menospreció el oprobio, la vergüenza que Él pasó, el sufrimiento. Él lo hizo por usted y por mí, porque Él
desde el principio de la creación, el deseo de Él es estar con su delicia diaria, con su especial tesoro. Efesios capítulo 5, verso 25, dice: Cristo dio su vida por su novia, el gozo puesto delante de Él. Esa es la novia de Él. Cuando Él miró a la iglesia, dice: ese es mi gozo, ese es lo que causa alegría. Estoy dispuesto a morir en la cruz, a pagar ese precio tan alto, para que a donde yo estoy, ellos también estén. Si tal vez usted no ha entendido ese amor tan inmenso que Dios tiene por usted y por mí y por la creación y por todo este mundo, déjeme leerle esto por último. Este verso sella o le pone una estampa del cielo, un sello del cielo, para identificar quién es el gozo de Jesús. Mire lo que dice en Isaías 53, del verso 4 al 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? El gozo que está enfrente de Él. El cual por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió la cruz. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz le tocó a Él. Y dice: y por su llaga usted, el gozo de Dios, el deleite de Dios, el tesoro de Dios, usted es sano. Déjeme decirle algo. Si usted no se ha dado cuenta, y espero que ya se haya dado cuenta, cuánto lo ama Dios a usted, cómo de especial es usted para Dios. Dios vino a casarse, vino a proponernos que vivamos con Él toda una eternidad, donde no vamos a estar más con dolor, no vamos a tener más tristeza, ni más llanto, ni más enfermedades, porque dice, Él llevó todo eso a la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa, Él nos limpió de todo nuestro pecado, y ahora somos bendecidos, vamos a estar en esa fiesta de esa boda, en ese gran día. Ese amor tan grande es el que lo motivó a Él a hacer lo extremo, que llegó hasta la cruz del Calvario, a que lo escupieran, a que lo golpearan, a pasar esa vergüenza donde la creación lo vio a Él desnudo, donde se burlaron de Él, donde le clavaron sus manos, donde le clavaron sus pies, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de Él, lo abofetearon, lo escupieron. Pero Él estaba mirándolo a usted y a mí y decía: no me aguanto por estar con mi especial tesoro, con mi delicia diaria, con mi esposa, la iglesia. Dios le ama a usted. Usted es alguien bien especial para Dios. Y espero que en estas sesiones usted se haya dado cuenta cómo de especial es usted para Dios. Que dio lo más precioso que Él tenía en el cielo por ese amor tan inmenso que Él tiene para usted. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor,
por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, aun cuando éramos todavía pecadores. Gracias por amarnos de la manera que tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido y comprendido de que tú tienes un lugar especial para nosotros. Señor, gracias, porque sabemos de que vamos a pasar una vida eterna contigo. Gracias, Señor. Vamos a estar en ese día, en esas bodas, y vamos a ser bienaventurados por estar en ese día tan especial en el cielo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.